¿Te imaginas tener una compañera de clase que guarde un oscuro secreto? Vamos a ver cómo le va al prota descubriéndolo. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con Hiiragi Kana, que es la estudiante más hermosa del colegio. Tal parece que el chico le confesó sus sentimientos pidiéndole que fuera su novia. Lamentablemente de nada sirvió el esfuerzo porque fue rechazado. Aquí tenemos al prota que presencia toda la escena, donde piensa que la están intentando conquistar de nuevo, pero que a él también le gustaría salir con ella. Pero en ese momento recibe una notificación en su celular, donde le ofrecen un empleo con una buena remuneración por hora, así que no tiene otra alternativa que aceptarlo. Así que tiempo después llega al lugar del empleo, donde escucha que alguien lo llama por su nombre, que es Sano. Resulta que es Hiiragi, la chica de antes, que le pregunta qué hace en ese lugar. Él comenta que va a participar en un proyecto de grabación. Ella, muy feliz, le comenta que también va a participar en el mismo proyecto y que le alegra encontrar a alguien conocido, pero poco confundida le pregunta si sabe de qué se trata la filmación, pero él comenta que no tiene idea y al parecer no saben en qué se están metiendo. Hiiragi comenta que es su primer empleo y está nerviosa, pero que se siente más tranquila al verlo y le piden que hagan su mejor esfuerzo. En eso llega el productor y le dice que son muy jóvenes y les pregunta si podrán hacerlo. Aquí el prota pregunta de qué se trata y el tipo les dice que miren el siguiente video y resulta que es contenido evangélico, donde el tipo les dice que eso es lo que están grabando. Muy sorprendidos, el prota dice que eso no está bien, pero Hiiragi dice que quiere hacerlo y será un gusto, sorprendiendo hacia el prota. Ella mira a Sano y le dice que cree que es una importante elección social y que por favor lo hagan juntos. Le insistió tanto que al final termina convenciendo al prota. Con el truco que utilizó, cómo no aceptarle. Como primera tarea los enviaron a comprar unos frascos de aceite, donde el prota se pregunta qué van a hacer con todo eso. Hiiragi comenta que es la primera vez que los compra. Dice que hay una gran variedad y que parece una Excalibur. El prota le da la razón, pero la regaña por decir esa palabra, donde notamos que esta parejita poco a poco se empieza a llevar bien. Finalmente llegan al templo sagrado donde se va a filmar el evangelio, donde Hiiragi confiesa que es la primera vez que visita un templo, donde el prota comenta si era necesario que lo dijera. Una vez dentro nota que el rodaje de la película estaba en proceso. Claramente ambos estaban sorprendidos porque es la primera vez que ven algo así. Ambos se quedan pasmados y no pueden dejar de ver. Luego el asistente le agradece por las compras y les piden si pueden preparar el aceite para baño, donde ellos aceptan. Y así es como al rato empezaron a preparar la mezcla, donde decía que estaba muy resbaladiza. Ella le pregunta al prota si la mezcla se encuentra bien y le da mucha curiosidad de saber qué clase de bendiciones se tienen con ese líquido. Y muy curioso le pregunta al prota si los hombres disfrutan de eso, pero después de que ella le hace un masaje en la mano, él dice que no lo sabe, así que ella le dice que quiere comprobarlo, estirando su pie para que él le haga un masaje. En el proceso el prota no se cree que esté muy cerca de ella, pero notamos que poco a poco a Hiiragi le empieza a gustar porque ya empieza a hacer caras, así que se comprueba que el prota tiene unas manos benditas, al punto de que Hiiragi ya estaba empezando a ver el cielo. Llegaron al punto de que ambos iban a dar el siguiente paso, pero repentinamente los llaman, terminando así la fantasía. El prota pregunta lo que sucede, pero la chica le dice que parece que el director se lastimó la espalda. El director comenta que lamentablemente no han terminado la película y debe buscar una estrategia para hacerlo, así que se le ocurre una idea y le pide al prota que le preste su Excalibur, así que Hiiragi lo mira con sorpresa. El prota sorprendido le dice que eso es imposible, mientras el director le ruega que lo haga, pero Hiiragi parece que estuviera interesada en su espada láser. Al final terminan convenciendo al prota y claramente la más curiosa es Hiiragi, que no deja de verlo. Estaba tan proactiva que le dieron el rol de camarógrafa, donde decide que va a grabarlo todo. El prota no se puede creer lo que le está sucediendo, mientras a la waifu se le ve muy contenta con su nueva profesión, así que mientras sucedían las oraciones, el prota se imaginaba que las tenía con Hiiragi, pero al final culminó con su santo deber con la rubia. Pero algo dentro de Hiiragi cambió porque ahora tiene la mirada perdida. Al final el director felicita a Sano, diciéndole que ha hecho un buen trabajo y le dice que ya puede ir a tomarse una ducha. Ya en ese momento el prota piensa que no podrá mirar a Hiiragi en la cara, pero repentinamente llega la waifu por la espalda saludándolo, y claramente la reacción del prota no se hizo esperar. Ella se acerca y le dice que tiene que pedirle un favor. Ella le confiesa que lo escondía en el colegio, pero que en realidad le encantan las cosas evangélicas, y al verlas en persona por primera vez, ha estado devota todo el tiempo, así que también le pide al prota que le preste su Excalibur, donde poco a poco ambos se empiezan a conocer mejor. También le confiesa que sabía que ese trabajo era sobre las bendiciones, y le pide disculpas por ser una chica tan devota, y así mirándolo fijamente dice que quiere más. ¡Diablos, señorita! Y así finalmente ambos tienen su primera bendición, donde Hiiragi se convierte en una fiel seguidora de la palabra. Después de muchas oraciones el prota dice que va a tomar la responsabilidad. Tiempo después en la oficina, el director les dice que ambos ya se han acostumbrado al trabajo, y les pregunta si no desean ganar más dinero. Sin pensarlo el prota le dice que sí, así que el director les ofrece que graben un video, donde Hiiragi lleve un traje de baño, y así pueden tener su debut en la industria. El prota comenta que no harían algo así, pero Hiiragi muy emocionada dice que lo va a hacer y que ya está decidida. El segundo capítulo inicia con nuestra waifu organizando una documentación y gentilmente le pide al prota si puede comprobar ese horario, donde él le confirma que está bien. Hiiragi se acerca a él y le dice que mañana es el día. Le susurra que se refiere a la filmación de su video de exhibición y le pregunta al prota si estará de
demasiado entusiasmada con eso. El prota se pregunta por qué Hiiragi quiere grabar un video con él y si de verdad es una chica evangélica. Ella dice que mire el horario, que tendrán muchos planes, pero el prota le empieza a preocupar que lo están observando muchas personas. Pero Hiiragi toma la iniciativa y le pregunta si se toman de las manos, y le pregunta al prota si de esa forma parecen pareja, donde el prota le dice que está de acuerdo, mientras la multitud lo miraba fijamente. Ella, contenta, dice que lo pondrá en el guión. Aquí los chicos de la clase, con mucha curiosidad, le preguntan a Asano que si está saliendo con Hiiragi, el cual rápidamente responde que no. Comenta que solo se acercaron debido a su trabajo de medio tiempo. El prota piensa que no están saliendo, pero que sostienen una relación muy extraña, en la que ambos accedieron sin problemas, donde sin pena en esa azotea estaban teniendo bendiciones, donde Hiiragi le comenta que se emocionó al escribir el guión. Al final ella terminó contenta porque quedó satisfecha y menciona que la protección de Charizard funcionó a la perfección. Luego ella vuelve a mencionar sobre el plan de mañana, donde el prota le pregunta qué ocurre. Hiiragi dice que tiene mucha confianza de saber que están grabando ese video juntos, así que por favor den lo mejor de ellos para hacer un buen video. Aquí el prota se pregunta si son amigos con derecho, o puede que solamente lo esté utilizando para el rodaje. Ahora pasan 24 horas, donde el prota piensa que parece que tuvieron una cita con Hiiragi y ya está deseando que llegue, y así es como en ese momento se presenta ante él. El prota le hace un cumplido que está muy guapa con ese vestido. Ella dice que llegaron justo a tiempo, así que el prota le dice que busquen un lugar menos concurrido para grabar. Ella dice que van a seguir al pie de la letra el guión, así que el prota, muy emocionado, empieza a tomar unas buenas tomas desde su cámara. Ella empieza a leer el guión diciendo que en su primera cita dónde deberían ir, pero el prota la regaña diciéndole que no puede leer el guión, que debe verse natural y que actúe como ella misma. Y así es como en ese momento se relaja un poco y le dice al prota que vayan a comprar un helado, y así es como poco a poco se empiezan a ver como una pareja. Hasta Hiiragi en ese momento se come el helado de forma extraña. Muy feliz, ella le pregunta si lo ha hecho bien, y aquí el prota se pregunta por qué no puede ser su novia de verdad. Y así es como, después de divertirse y grabar varias escenas, deciden irse del lugar, pero a continuar con la siguiente escena en el templo sagrado. El prota le pregunta si no es demasiado pronto para ir al templo del amor, pero ella le comenta que no podía esperar más, pero que además le tiene una sorpresa, y es algo que lleva oculto, donde le muestra que llevaba un traje evangélico desde que salió de su casa, y unas orejas de mascota de adorno para verse más bonita, y antoja al prota preguntándole si es adecuado para el video, el cual, bien embobado, le dice que muchísimo. Ahora, preparando el lugar, ella extiende una alfombra. Hiiragi le dice que está listo el guión y que también está preparado el aceite, donde el prota piensa que vino bien preparado. El prota le dice que va a empezar a grabar, mientras ella, bien tímida, le dice que por favor la haga ver bonita en el video, y así es como se ponen manos a la obra, tal cual como decía el guión. El prota estaba bien emocionado porque no podía dejar de grabar y trataba de controlarse lo que más podía viendo el guión. El prota le dice que tiene un fuerte deseo evangélico y tiernamente le dice al prota que así es. Él le pregunta cuántas veces tiene autoraciones en la semana y ella le dice que 3 veces. También le pregunta cuánto fue su primera bendición y ella le dice que hace un mes con un compañero de clase. Y finalmente el prota pregunta si se enamoró de él, pero ella termina confundida y no sabe qué decir. Pero al ver que no respondía, le pregunta si al menos se sintió bien. Hiiragi dice que se sintió mucho mejor de lo que esperaba, que él era muy gentil, así que podría haberse enamorado, pero de su Excalibur. Pero el prota se enoja y le dice que él no es solo una espada láser, y le comenta que se lo va a demostrar. Así que el prota deja de grabar y se pone en acción, donde Hiiragi empieza a ver las estrellas. Y después de leer varias veces el evangelio, ella le dice que le gusta estar al lado de él, y finalmente le confiesa que lo quiere mucho. Y asimismo el prota le confiesa que también siente lo mismo. Al día siguiente, cuando van a revisar el video, se dan cuenta que no quedó nada grabado, y solamente se escuchaba la voz de Hiiragi. Al director le causó gracia diciéndoles que no quedó nada grabado y que lamentablemente va a tener que descartarlo. A la salida, ellos hablan que los terminaron regañando. Ella le pregunta por qué dejó de grabar y se entregó completamente al evangelio. Él le dice que parecía que estaría bien con la Excalibur de cualquier hombre y él odiaba eso, pero ella le dice que no hay manera de que eso sea verdad. Llamándolo por su nombre, le dice que él es el único para ella. Él, alarmado, le pregunta si no solamente es un amigo con derechos, dándole así la razón. Y finalmente Hiiragi le dice que cuide de ella a partir de ahora, y el prota le dice que no hace falta que él agarre su espada láser. Como moraleja de la historia, hay que tener un trabajo de medio tiempo para encontrar a tu amiga con derechos. Bueno chicos, hasta aquí este video. Si les gustó, espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren más videos como este.